El malestar de la cultura por Sigmund Freud. La siguiente presentación consta de dos fases. La primera, la explicación de tres conceptos centrales del escrito de Freud, y la segunda es una reflexión crítica entre el texto de Freud con la visión de Martín Baró revisada en clases anteriores. A continuación, tres conceptos importantes que revisaremos. El principio del placer. Para comprenderlo es importante entender el planteamiento que Freud hace sobre el yo y el ello. El yo se define como algo independiente, unitario y demarcado frente a todo lo demás. El yo se continúa hacia adentro. El yo es la fachada del ello, que predomina en el actante, el cual vive experiencias de placer debido al cuidado de su madre. Cuando el niño siente insatisfacción, la expresa con llanto, pataleo y otras maneras. Para el niño, la satisfacción inmediata de dicha necesidad le producirá felicidad. El yo surge de lo indiferenciado. Al principio el niño no distingue entre el mundo externo e interno. En la formación del yo, este ve como amenazante y displacentero a lo externo. Todos estos elementos se desenvuelven en torno a un proceso psíquico denominado por Freud como el principio del placer, que es aquella necesidad de la persona por alcanzar la satisfacción constante, lo que potenciará el ello. Este principio es aquel que mueve al ello. Este es un principio hedonista. Su objetivo es evitar a toda costa el displacer y el dolor, incluso aunque sí valide al resto, a su entorno. Por tanto, según Freud, este principio busca la satisfacción de las pulsaciones, instintos y deseos. El principio de la realidad. Solo a medida que se va asociando determinadas experiencias dolorosas y placenteras es que el yo puede discernir la diferencia entre sí y lo exterior originado en el mundo. Para que la persona no desarrolle una mente neurótica, el ello, que es dirigido por el principio del placer, debe ser controlado por el principio de la realidad. Este debe imponerse sobre el principio del placer, aunque genere una tensión, dolor o sufrimiento. El principio de la realidad se desarrolla en la persona cuando adquiere la capacidad de diferir el placer y dominar el exceso pulsional. El tercer tema que compartiremos será el sufrimiento versus felicidad. La felicidad surge de la satisfacción casi siempre instantánea de necesidades que han alcanzado una elevada tensión. Según Freud, el designio de ser felices nos impone el principio del placer, que es irreemplazable. La felicidad es un problema libidinal de cada individuo. El sufrimiento, por otro lado, según Freud, se da por la necesidad de suplir de manera instantánea las necesidades que crea el principio del placer. Esta urgencia del ello por responder a este problema libidinal de cada individuo. Por tanto, según Freud, el sufrimiento nos amenaza por tres lados: por parte del cuerpo, el mundo exterior y las relaciones con otros seres humanos. Freud habla de formas de evitar este sufrimiento, como el aislamiento voluntario, el pasar al ataque contra la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre, la intoxicación, métodos involuntarios como la manía y el desplazar la libido, que fracasa cuando el propio cuerpo es fuente del dolor. Para terminar, hablaremos del aspecto fundamental que diferencia a Baró de Freud. Tanto para Martín Baró como Sigmund Freud existen estructuras que rigen al hombre y su comportamiento. Desde la mirada de Freud tendremos el yo, el ello, el superyo. Es decir, una estructura o una visión personal, individualista. Pero por otro lado, Martín Baró se enfoca en una visión de una estructura social, una visión de una estructura comunitaria.